Hola, mi nombre es Santiago Tambus y comenzamos con otro análisis de la economía. En este caso podemos decir economía internacional con influencia sobre la economía argentina. El alivio puede venir desde la Fed. ¿Por qué hablamos de esto? Sabemos que la Reserva Federal es el Banco Central de Estados Unidos. Ahí es donde se define la política monetaria de esta economía, tratando de conseguir los objetivos que están vinculados con esa propia economía. Significa una estabilidad macroeconómica. Esto traducido sería un nivel de desempleo sobre el pleno empleo natural y por otro lado lo que es una situación en la cual la inflación esté dentro de un 2%. Bueno, si llegamos a este objetivo, sabemos que se está teniendo una política monetaria adecuada, dada esa influencia de la tasa de interés como resultado de esa política monetaria sobre el nivel de actividad económica y sobre el nivel de precios. Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo hoy en Estados Unidos? El nivel de desempleo está en el 4,2% de acuerdo a mediciones del mes de julio y la inflación sí está un poco por encima de el nivel umbral del 2%, incluso la mayorista dio recientemente un nivel del 0,9%, o sea que está largamente por encima. Pero ahí diríamos, ¿qué va a suceder con esa tasa que hoy está en un rango de 4,25, 4,5%, que a todas luces es elevada en comparación con un extremo inferior de 0%, tasa que se tuvo en el pasado, así como también, ojo, está por debajo de niveles de tasas casi cercanos al 6% post pandemia? Bueno, el día viernes Powell insinuó en una reunión que fue de distintos banqueros centrales que se podían estar esperando recortes de tasas, dado que van a focalizarse el problema del desempleo, que está por encima de lo deseable, más allá de la inflación. El próximo 16 de septiembre comienza una reunión del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal de Estados Unidos. La comunicación, el resultado va a ser el 17 de septiembre. Ahí están focalizadas las expectativas de que comiencen las bajas de tasa de interés que pueden ser de uno, podemos pasar a dos bajas durante el año. Algunos hablan de una tercera, sería que en todas las reuniones que quedan haya una baja de tasas de interés. Las reuniones son cada 6 semanas. Veremos qué sucede en la realidad, pero los mercados reaccionaron acorde a estas expectativas, a este anuncio, significando una recuperación en el Standard Poor's, que, ojo, si lo vemos a largo plazo, vemos que ha sido bastante creciente. Acá se ve bien los distintos ajustes que se han dado dada la coyuntura económica post pandemia. Luego hubo que subir las tasas de interés por la inflación, se dio un ajuste y después comenzó una recuperación. Esta caída marcada tiene que ver con el- la política de aranceles de Donald Trump. Vemos que generó un gran efecto negativo sobre el mercado, pero después ha habido una fuerte corrección. Si lo vemos a lo largo del año, se ve mejor todavía el efecto de las políticas arancelarias de Donald Trump, donde desde febrero comienzan con las primeras medidas contra México y Canadá y después ciertamente el Liberation Day de comienzo de abril que hace esta caída abrupta. Desde ahí, cuando empieza a morigerar esa guerra comercial contra el resto del mundo, comienza la recuperación. Bueno, y hoy nos encontramos acá y justamente este es el impacto del día viernes con esta gran suba. Una suba en términos relativos, uno dice grande, pero estamos hablando del mercado norteamericano, en donde a lo largo de todo el año tuvo una suba un poco menor del 10%, cosas que para Argentina pareciera poco, pero para el mercado norteamericano, donde las expectativas son de un 4% anual promedio, esto puede ser bastante importante. Vemos acá sí el Standard Poor's a 5 días.
cómo venía el mercado ajustando y un aumento del volumen sobre el final y esta suba que se estuvo dando. Acá ya lo tengo parcelado por días y dentro de los días se puede ver los distintos movimientos que se han dado. El Dow también tiene un comportamiento a lo largo del año del 7,26% y también a 5 días vemos que el último día tuvo esta suba que fue lo que le dio a nivel semanal una suba del 1,51%. Nos quedamos con números, pero lo que quiero mostrar con estos gráficos es el impacto del cambio de tasas de interés o de las expectativas de tasas de interés sobre el valor de los activos por algo muy simple. Cuando uno quiere evaluar una acción o también un bono, lo que sabe es que tiene por delante, en el caso de una acción, dividendos que pueden ser originados solamente a partir de utilidades que pueda dar una empresa. Puede haber alguno que se endeude para pagar dividendos, pero no sería lo más lógico o racional. Entonces, si los dividendos salen de las utilidades netas que puede tener una empresa, o mejoran los ingresos o bajan los costos, el hecho de que bajen las tasas de interés puede implicar una baja de costo desde el punto de vista de lo financiero y una más posibilidades de ingresos. Y si lo vemos del otro lado, ¿qué más implica esta baja de tasas de interés? Bueno, todos estos flujos futuros tienen que ser traídos al momento presente y la tasa de interés es la herramienta que se utiliza para actualizar la información que se utiliza para poder construir la herramienta que son factores de actualización para traer esos flujos al momento presente. Parece técnico, pero no es más que una actualización de flujo de fondo. Entonces, si el denominador disminuye, una baja de tasas de interés y el numerador tiende a subir por justamente el efecto sobre la economía real de la baja de tasa de interés, es lógico que el precio de los activos valga más. Lo mismo pasa para los bonos, baja el denominador, los flujos son los mismos o los previstos, el valor actual vale más, entonces es lógico que con una baja de tasa de interés aumente el precio de los bonos, aumente el precio de las acciones, aumente el precio de todos los activos dentro de esa economía. Para una economía de la dimensión de la economía norteamericana, con un objetivo para final de año de llegar casi a los 30 billones de dólares, pero con una deuda que sobrepasa ese nivel, el bajar el costo financiero también significa una baja en los gastos que tiene que afrontar el tesoro de esa economía y ciertamente esto es más que necesario dada la situación de déficit fiscal que presenta la economía norteamericana. Para el caso de Argentina, ya es donde cobra la relación de lo que sucede en el mundo con la economía argentina. Este es el gráfico a nivel anual del Merval. Vemos que ha tenido un ajuste bastante importante durante todo el año. Es un índice que ha bajado más del o aproximadamente el 15% en términos anuales. Quiere decir, desde comienzo del año hasta ahora había insinuado una recuperación, pero sabemos que todo lo que fue julio fue un impacto dado el desequilibrio que se produjo en el mercado monetario por el desarme de las LELIQs y después también una política medio errática en términos de intervenciones del Banco Central sobre los encajes de los bancos, el impacto sobre las tasas de interés y bueno, y acá podemos ver entonces esta caída. O sea, nadie que tenga una inversión plenamente en Merval puede esperar haber tenido ganancias y se produjeron cambios en el tipo de cambio, suba primero, intervención baja, o sea que hasta en el caso de Argentina la posición en CDRs últimamente ha terminado dando, salvo que los activos hayan subido mucho, repercusión de lo que antes estuvimos viendo, un resultado neto negativo. Casi que en este mercado el no haber perdido puede ser una ganancia, dado que implica una mejora en términos reales sobre los activos que se han desvalorizado. Este es un valor promedio, en algunos casos las caídas han sido muy superiores a este 15% promedio. ¿Qué podemos esperar? Separándonos de los factores domésticos que pueden estar generando resultados como el que podemos ver en un mundo en donde los índices de los países más desarrollados tienen una suba
menor, pero de un 10% a nivel anual, no son subas alocadas de un 30, 40 o 50%, pero por lo menos un 10%. Entonces el mercado argentino está bastante rezagado. Está bien, uno diría, pero todo tiene que moverse al mismo nivel, no. Porque Argentina puede generar los inputs de información suficientemente discordantes que, a pesar de que el mundo termine subiendo, Argentina termine significando una pérdida. Pero sí, para esta situación coyuntural particular que vive Argentina, el contexto internacional pasa a ser más benigno y los flujos de capitales pueden ir hacia los emergentes, combinando con algo de racionalidad económica, no mucha, pero racionalidad económica en la conducción, no solamente en lo fiscal, sino también en lo monetario y financiero. Sabemos que la política económica es más amplia, hablaríamos de lo comercial, política de ingresos, etcétera, pero dando más racionalidad, pensando en una economía competitiva con incentivos hacia la inversión, despejando factores políticos, impregnados hasta por recientemente problemas de corrupción. Ciertamente la economía argentina tendría bastante para recuperar, sea tanto en el sector real como en el sector financiero. El sector real seguramente, salvo una hecatombe, terminemos con un porcentaje positivo en la evolución del PBI. Será un crecimiento o recuperación, depende de la perspectiva, porque sabemos que con los mismos números los economistas podemos mostrar realidades diferentes, pero hablemos de un aumento en el PBI a nivel anual si no hay otro cambio cercano al entre el 4 y el 5%. Lo importante es ver cómo avanzamos hacia adelante, no tener un shock de cuentas externas. Tenemos un tipo de cambio que permite que los precios internacionales estén entre los lugares más caros, baratos, comparados con Argentina. Eso, por ejemplo, nos va a llevar a que durante el periodo estival tengamos un déficit de turismo de cerca de 10.000 millones de dólares y no hay cómo financiarlo. Así que veremos cómo se afronta, pero si resolver esos problemas macroeconómicos y también micro de la economía, seguramente Argentina tiene mucho más para dar en términos de sector real y por supuesto del sector financiero. Bueno, esto es una visión particular que uno puede tener. Cualquier tipo de comentario es bien recibido, así como también pedidos de asesoramiento. Uno puede estar respondiendo a mensajes, sea por YouTube o la red social donde esté viendo este video, por la página de consultor financiero, es la parte de contactos, y podemos combinar, cualquiera sea la ubicación, una reunión por Zoom para poder estar canalizando alguna consulta. Para entender si los horarios en los cuales uno puede estar reuniéndose, y por otro lado también por email a santiagotamoso@gmail.com, o santiagotamoso@consultorfinanciero.com.ar. Esperemos que haya sido útil para la toma de decisiones y esperemos que la semana comience con buenos negocios para todos. Hasta luego.